Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, el día de hoy es un día importante, es el día 14 de abril del 2022. Estamos viendo el jueves Santo. Vamos a explicar lo que pasa el Jueves Santo en memoria de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro, y vamos a ir analizando punto por punto según los evangelios. Vamos a empezar con una redacción que tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo número 13. Dice aquí que Jesús lava los pies a los discípulos. Vamos a ir parte por parte, no les voy a leer la lectura, pero vamos a ir leyendo versículo por versículo para no entretenernos mucho y no aburrirlos. Nos menciona el capítulo 13, dice que era el día anterior de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a unirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Entonces está hablando aquí de que es un día antes del día de la Pascua. El día de la Pascua pues era el día del Shabbat, del sábado, como en este año está ocurriendo, da la casualidad de que se está celebrando la Pascua y el Shabbat el próximo sábado. Hoy es jueves. Recordemos también algo muy importante, que los judíos primero es la noche y después el día. O sea, la noche de hoy jueves, ya es la noche del viernes para ellos. Entonces estamos hablando de un día antes de la Pascua, que es el día sábado. ¿Sí? Por eso dice aquí, era el día anterior de la fiesta de la Pascua. En el número que sigue dice, el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos está aquí mencionando que Él viene de nuestro Padre Dios, así lo aclara aquí, ¿sí? Había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Entonces, pues ahí no tenemos ninguna duda con respecto a nuestro Maestro, que toda la autoridad se le había dado a nuestro Padre Dios. Así que mientras estaban cenando la Pascua, ¿se dan cuenta de esto? Mientras estaban cenando la Pascua, hubo una interrupción ahí. Se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a los discípulos. Les pone a lavar los pies. Eso es lo interesante de este momento. Recordemos que estamos hablando del jueves, el jueves santo, ¿no? Que es un día anterior, pero esto ya era la noche. Hagan de cuenta, a las 6 de la tarde ya empezaba esta cena de la Pascua, un día anterior, porque es la noche del viernes para ellos, por eso es un día anterior a la Pascua, como hoy en este año 2022, que se celebra la Pascua, y el Shabbat, que es el sábado, el séptimo día para los judíos, se celebra al mismo tiempo. Hasta lo están denominando y lo están anunciando de que es un sábado muy importante, ¿no? Porque tiene dos fiestas muy importantes. Pues en aquel entonces pasó lo mismo. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que te estoy haciendo, pero después lo entenderás. Bien claro le dice a Simón Pedro, pues no me entiendes ahorita, pero ya después lo vas a entender. Pero miren, aquí adelante viene una explicación. Dice, pero Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies, porque era una cosa como que, ¿cómo mi maestro me va a lavar a mí los pies? ¿Por qué se lavaban los pies? Pues porque caminaban, no había pavimento como aquí, banquetas, no había tierra, polvo, y traían sus sandalias, sus guaraches y se llenaban los pies de mugre, ¿no? Entonces llegabas a una casa y como aquí nosotros llegamos y nos lavamos las manos, quizás las lavamos la cara, nos limpiamos el cuello cuando llegamos de la calle, ¿verdad? Pero en aquel entonces pues hasta los pies eran importantes limpiárselos y lavárselos, no tanto porque fueras a ensuciar adentro de la casa, sino para que te sintieras cómodo y no tuvieras los pies todos sucios, ¿no? Y eso pues lo hacía cada uno de nosotros, no se lo hacía alguien, ¿no? Solamente que fueran sirvientes o criados en un lugar muy importante, era como muy humildemente, muy humillante eso, ¿no? Entonces no lo podía hacer nuestro maestro, ¿cómo se lo iba a hacer a Pedro? Y entonces por eso es que le dice eso. Respondió Jesús, si no te lavo, no podrás ser de los míos. Fíjense, ¿eh? Dice Simón Pedro, le dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no?
No le dijo el cuerpo, nada más las manos y la cabeza, es lo que les digo, ¿no? Cuando llegamos nosotros a una casa nos lavamos las manos, la cara, quizás el cuello, la cabeza, ¿no? Y aquí eran los pies, y dice, pues lávame entonces todos para ser un verdadero amigo tuyo y estar siempre contigo. Pero Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies porque está todo limpio. El que está recién bañado, o sea, limpio, ¿no? Externamente. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Muy claramente lo dice Jesucristo. Dijo, no están limpios todos porque sabía quién lo iba a traicionar. O sea, está hablando en un sentido metafórico. No está limpio Judas Iscariote porque se ha ensuciado su espíritu, su mente, su deseo, su conciencia. Y esto es un simbolismo de lavarte externamente para que te limpies del pecado, para que te limpies de tu inmundicia espiritual, de tu inmundicia interna. No nada más una cosa física. Por eso le dice, el que estaba bañando no necesita lavarse, sí, más que los pies, dice, y ustedes están todos limpios. Dice, después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior y se sentó otra vez en la mesa y les dijo, o sea, hace esto nuestro Señor Jesucristo de lavatorio de pies, ¿sí? Para que entiendan ellos, ¿sí?, la limpieza que debe de haber externa e interna. Lo hacían de una manera externa, bueno, pues que entiendan que debe de haber también una limpieza interna, ¿sí? Y nos sigue diciendo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Aquí está la pregunta. ¿Entienden ustedes lo que he hecho? Aquí viene la respuesta. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Mismo Jesucristo está diciendo que Él es el maestro y es el Señor. Entonces, cuando nos dirijamos a Él, hagamos oración, maestro, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pues si yo, dice, pues sí, yo, el maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Yo me pregunto en la actualidad, ¿se hace esto? Los dirigentes espirituales, los presbíteros, los sacerdotes hacen esto. Pues lo hacen cada año y de una forma simbólica. Sí, pero sí, lo tenía que hacer de esta forma nuestro Señor Jesús para que entendieran que debemos de realizar una conversión, un arrepentimiento y ser humildes y sencillos. Sí, es lo que nos da a entender. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón. Pues si yo, el maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo. Fíjense cómo dice, esto solamente está en este Evangelio de San Juan, no lo encontramos en los otros 3 evangelios. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Hagan lo mismo. ¿Lo hacemos? Nada más lo hacemos cada año, en esta semana, en la semana que le dicen Semana Santa, Semana Mayor, pero no lo hacemos cotidianamente. ¿Sí? Cuando los presbíteros, cuando los sacerdotes y pastores están haciendo un servicio hacia nosotros. Al contrario, tenemos que pagarles para que nos den un ministerio, ¿sí? Para que nos apliquen, para que nos brinden una misa, una oración, una bendición, una oración, ¿sí? Y están encerrados en sus cloacas. Hagan lo mismo que yo les he hecho. Dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún criado es más que su amo. Pues no, ningún criado es más que su amo. Ninguno. Aquí podríamos decir, ningún amo es más que el criado. Pues no, tampoco, ¿verdad? O sea, aquí ningún criado es más que el amo, dice aquí. Sí, les aseguro que ningún criado es más que el amo. O sea, que se tiene que permanecer el criado bajo la autoridad, bajo la dirección del amo, el criado, por lógica, ¿no? Es más que su amo. Y que ningún enviado es más que lo que envía, ningún enviado. ¿Quién fue el enviado? Nuestro Señor Jesucristo lo envió nuestro Padre Dios. Y no es más que el que lo envió. O sea, Él bien claro lo está diciendo. Él no es más que nuestro Padre Dios. Porque aquí está, se rebajó en la condición humana para podernos venir a salvar. Y Él tiene una condición menor aquí en el mundo. Acuérdense, nuestro Padre Dios nos manda a su Hijo, nos manda a Jesucristo, que así le llamamos, que así lo conocemos, y que así nos denomina que es su Hijo, para que lo podamos entender, porque si no, no entenderíamos. Pero Dios, Jesús, antes de venir aquí, era Dios. Viene aquí, es el Hijo de Dios. Se va de aquí, es Dios Hijo. ¿Sí? O sea, son cosas diferentes. Era Dios. Viene aquí, es el Hijo de Dios. Se va de aquí, es el Hijo de Dios. Así nosotros lo comprendemos. Así lo debemos de entender. Es imposible entender
el misterio de la Santísima Trinidad, pero eso es lo único que tenemos y que lo que podemos aportarnos para nuestro entendimiento. Dice, les aseguro, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. ¿Sí? Les aseguro que ningún criado es más que su amo y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, tenemos que ponerlas en práctica. Dice, no estoy hablando de todos ustedes, yo sé quiénes son los que he escogido, pero tienen que cumplirse lo que dicen las Escrituras. Se tiene que cumplir lo que dicen. Entonces, si se cumplieron las Escrituras, ¿cómo es posible que los judíos no acepten a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios si se están cumpliendo todas las Escrituras? Él mismo lo está diciendo. Dice, el que come conmigo se ha vuelto contra mí. ¿Sí? Ahí está hablando de quien lo va a traicionar. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy el que soy. Por eso le está diciendo de antemano que va a morir, que lo van a traicionar, que tenía que llegar a Jerusalén. Acuérdense que Pedro le dijo, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? La última vez nos iban a matar, Señor, Dios no lo quiera. Y le dijo Jesucristo, tú estás pensando como los hombres y no como Dios. ¿Sí? Bueno, les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Si nuestro Señor Jesucristo envía a los discípulos y los reciben, entonces están recibiendo a Jesucristo. Y si están recibiendo a Jesucristo, están recibiendo a quien lo ha enviado, que es a nuestro Padre Dios. Entonces no hay otra forma, no hay otro camino. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, de Cristo. Entonces eso que quede muy claro, porque después andamos buscando otros medios para llegar a nuestro Padre Dios, que la Santa Muerte, ¿sí? Que San Malverde, ¿no? Inventos, ¿no? O que los santos, ¿no? O que los apóstoles, o que los patriarcas, ¿no? Y que los ángeles, o que nuestra Santísima Madre. No. Aquí el único es el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Después de decir esto, Jesús sintió profundamente conmovido y añadió con toda autoridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién les estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba a su lado, ¿no? El que quería mucho. Este evangelio fue escrito por Juan, y Juan siempre deduce que a él lo quería mucho, porque era el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Entonces él está hablando, no dice yo, no, dice yo, pero es lógico entender lo que está él diciendo mucho. Dice, y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él acercándose más a Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien yo se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. En el momento que Jesús le da el pan, Satanás entra, dice ahí, así lo dice. Si no le da el pan, no entra Satanás en su corazón. Entonces, ¿cómo está este asunto? No, están celebrando la Pascua, están cenando, les lavan los pies, siguen comiendo y le preguntan quién es el que lo va a traicionar y le da ese pedazo de pan a Judas Iscariote. Y en ese momento dice la Escritura, sí, que Satanás entró en el corazón y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué decía esto. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería encomendar que comprara algo para la fiesta o que le diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió, ya era de noche. Pues sí, porque después de las 6 de la noche, después de las 6 de la tarde, pues ya es la noche, ¿no? Entonces estamos hablando de la noche del viernes. Entonces la cena ocurre en viernes, no en jueves como nosotros la celebramos los católicos. ¿Sí? El lavado de pies se celebra en viernes, no en jueves como nosotros la celebramos. Si ustedes van a las iglesias, a las 5, 6, 7 de la noche están celebrando el lavatorio de pies, así le dicen, ¿no? El lavatorio de pies. Todo sucede en viernes, todo. Lavatorio de pies, la traición, la cena, la institución eucarística, la oración del huerto, la aprehensión, ¿sí? Y lo llevan ante Pilatos, la condenación, cargan la cruz y muere a las 3 de la tarde.
y a las 6 de la tarde, antes de que empiece el Sabbat, antes de que empiece el día de la Pascua para los judíos, como en este año dio la casualidad que es la misma época, la misma temporada, ¿sí? Pero todo sucede en viernes, en el sexto día, no en el séptimo ni en el quinto día. Esto es importante que ustedes lo analicen y lo tengan, ¿no? Y bueno, pues esto nos lo dice el Evangelio de Juan, porque el lavatorio de pies solamente no lo menciona el Evangelio de Juan, no nos lo menciona ningún otro evangelio, eso es importante. La cena del Señor sí se nos menciona en los otros evangelios, pues es algo muy importante, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pasemos ahora a leer unas partes, unos versículos del Evangelio de Lucas. Miren cómo dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 22, en el versículo número 15, dice: Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. O sea, el vino. Toma, lo bendice nuestro Señor, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid, o sea, el producto de la vid, que es la uva, ¿sí? Hasta que venga el reino de Dios. ¿Cuándo vino el reino de Dios? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viene el reino de Dios que está reinando ya, que es el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿sí? No volveré a beber el producto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Muchos dicen: es que es el fin del mundo, el reino de Dios. No. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Es el único evangelio donde nos menciona que lo deben de hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica hace esta repetición, ¿sí?, del sacrificio de Cristo en el Calvario, que eso es la misa, y hacen esta repetición de la institución eucarística. Esa es la institución eucarística. Está instituyendo nuestro Señor Jesucristo la Eucaristía, el cuerpo, pan, la sangre, el vino, y se los pasa: hagan esto en memoria mía. Este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Bien claro está diciendo: me van a matar, ya se los había dicho. Entonces, pues no había vuelta de hoja, así tenía que suceder, ¿sí? Pero ahora en la mano en el que me va a traicionar está aquí en la mía, sobre la mesa. Lo mismo que dijo con el Evangelio de Juan: pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que me traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién será el traidor? Y nos menciona aquí en Lucas de que se ponen quién será el más importante, y nuestro Señor Jesucristo les dice: el que quiera ser el importante, sí tiene que ponerse a servir a los demás, ¿sí? Así les indica, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Marcos en la Cena del Señor. Es importante también tomar esta información que tenemos de Marcos en la Cena del Señor. Dice que el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, estamos hablando de Marcos 14, versículo número 12. Cuando le sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿a dónde querías que fuéramos a prepararte la Pascua? Y ya les da todos los pormenores, ¿no? Y en el versículo número 20, dice en el versículo número 17, un poquito antes: al anochecer llegó Jesús con sus 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes está comiendo conmigo, me va a traicionar. Entonces vemos cómo Juan lo menciona, Lucas lo menciona, Marcos lo menciona, pero acuérdense que Mateo, Marcos y Lucas no mencionan el lavatorio de pies, mencionan la cena y mencionan la traición. Dice: Jesús les contestó. Ellos le pusieron muy tristes y comenzaron a preguntar uno y otro: ¿quién será? ¿Seré yo? Jesús le contestó: es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Por eso les digo, ya todo estaba escrito. Pero ay de aquel que me traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. Fue un instrumento. Desafortunadamente para Judas fue un instrumento. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, da gracias a Dios Padre, lo partió y se los dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Es una forma, la institución eucarística.
Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se las pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, esta es mi sangre con la que se confirma el pacto. Es un pacto nuevo. ¿Se dan cuenta? Es un pacto nuevo, ¿sí? El cual es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volverá a beber del producto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Sí? Después de cantar salmos, nos dice aquí, y también nos menciona que Pedro lo va a negar. Esto es importante también que ustedes lo tengan, lo pueden leer ustedes posteriormente, ¿eh? Bueno, y veamos entonces ahora en Mateo lo que dice con respecto a la última cena. Dicen casi lo mismo, por eso se dice que son sinópticos, Mateo, Marcos y Juan. Mateo, Marcos y Lucas, porque se parecen mucho, ¿no? Y Juan es diferente. Nos menciona aquí en el capítulo número 26 de Mateo, ¿sí? Lo mismo, donde habla de que se preguntan ellos quién seré. En el versículo 23 de este capítulo 26 dice, Jesús les contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que me traiciona hubiera sido mejor que a él no haber nacido. ¿Se dan cuenta cómo dicen casi lo mismo? Entonces Judas, que estaba traicionado, le preguntó, maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, coman esto, es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo entonces aquí existe la información de la institución eucarística? Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos estos, esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto. Es un nuevo pacto, una nueva alianza ante nuestro Padre Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, la cual es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Sí, es la acción del perdón de nuestros pecados. Ya nuestro Padre manda a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo muere por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. A lo que nos corresponde hoy en adelante hacer es ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero les digo que no volveré a hacer a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ya vimos que el reino de nuestro Padre Dios, pues es el Espíritu Santo que llega a nosotros. Hagan de cuenta que se extendió el reino de Dios hacia nosotros, pero el reino de Dios es inmenso, ¿no? Lo desconocemos, pero lo que sí sabemos es de que el reino de Dios parte está con nosotros porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Y también nos menciona aquí que Jesús anuncia que Pedro lo va a negar. ¿Sí? Dice aquí, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras, matará el pastor y las ovejas se dispersarán. Les está diciendo, me van a matar, me voy a morir, voy a ir a Jerusalén. Y no entendían eso. Es increíble, ¿eh? Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó, aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no lo perderé. Simón Pedro, ¿no? El pescador, bien aguerrido, ¿no? Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Sí, 3 veces lo va a negar. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo, o sea, unas brutalidades, ¿no? Se creen muy, muy amorosos, muy, muy fuertes, muy valientes, ¿no? Todavía Tadeo, pues Tadeo le decían de apodo Tadeo, que significa valiente, ¿no? Que era primo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, Santiago, el mayor, y Juan, pues le decían los hijos del trueno, porque también eran muy entrones, ¿no? Así como muy, sí, muy violentos. Luego fue Jesús con sus discípulos. Aquí viene lo de la oración del huerto. Es importante, eso también lo tengan ustedes. Ahí va nuestro Señor Jesucristo. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, siéntense aquí mientras yo voy ahí a orar. Y solamente se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Se dan cuenta por qué a ellos 3? Dirán ustedes, esos eran los consentidos. Pues supuestamente eran los más aguerridos, ¿no? Pedro, porque iba a ser el primer dirigente de la iglesia. Sí, la iglesia somos nosotros, ¿eh? Nosotros, cada uno de nosotros formamos la iglesia, no una institución ni una construcción, ¿eh? Sí, nosotros somos la iglesia. Era el primero que iba a representar, iba a ser el guía. Ya Jesucristo lo había dictaminado. Y Juan, porque era el último de los discípulos que iba a morir,
en la isla de Patmos, ¿sí? Y Santiago, ¿por qué escogió a Santiago? Porque era el primero de los discípulos que iba a morir. Dirán ustedes, bueno, pero el primero que murió fue Judas Iscariote. Pues sí, fue el primero, pero él no había puesto a trabajar después de recibir al Espíritu Santo. Se puso a trabajar cuando Jesucristo lo mandaba de dos en dos, pero después de la venida del Espíritu Santo, Judas Iscariote ya no estaba, ya se había tratado de ahorcar. Nos dice Lucas que murió en el intento, ¿eh? Así dice Lucas. Mateo dice, se fue a ahorcar nada más. ¿A dónde vas? A la tienda. Pero no sabemos si llegó a la tienda. ¿A dónde vas? Al Oxxo. A comprar cigarros. No sabemos si llegó al Oxxo. A lo mejor lo secuestraron antes, ¿no? Pero él dijo que iba para allá. Pero Lucas nos dice que se trató de ahorcar y en el intento murió. Eso está ahí, en los Hechos de los Apóstoles. Por eso les digo que es importante que lean y estudien para que no caigan en las mismas costumbres y tradiciones de lo que nos cuenta, lo que la gente cuenta. No te quedes con lo que la gente cuenta, sino investiga. Entonces, seguimos adelante, ¿no? Y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Esto está ocurriendo para nosotros hoy jueves santo en la noche. Pero no, ya es la noche del viernes de los judíos. O sea, no es el jueves. El lavatorio de pies es en viernes. La última cena es en viernes. La institución eucarística es en viernes. Van al Monte de los Olivos, al lugar de Getsemaní, es en viernes. ¿Sí? En la noche. Porque la noche es del viernes, no es el jueves. ¿Sí? Hoy jueves, que es el día 14 de abril del 2022, nuestra noche como mexicanos, pues es aquí. Es hoy. Después de las 6 de la tarde. Bueno, no, después de las 8 de la tarde, porque con el cambio de horario que el gobierno ya nos exigió, pues anda oscureciendo como a las 8 de la noche, ¿sí? Pero anteriormente teníamos un horario, digo, más o menos normal, y que a las 6 de la tarde-noche, ya se estaba oscureciendo, ¿no? Todo sucede en viernes, todo, en el sexto día, todo, ¿sí? Y aquí estamos en la oración en el Getsemaní. Enseguida, nos sigue diciendo en el versículo 40 de este capítulo número 26 de Mateo. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y les dijo, Pedro, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Una hora, dice Jesús, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Entonces nos invita a la oración para que no caigamos en la tentación. Pero si no hacemos oración, pues lógico que andamos en las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, que son los enemigos del alma, ¿sí? Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Por segunda vez se fue y oró. Así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. O sea, fíjense cómo nuestro Señor Jesús dice, si es posible que esto pase sin que yo lo sufra, pues a todo dar, pero no, que no se haga. Es lo mismo que nosotros debemos de pedirle a nuestro Padre Dios. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. Sí, eso es importante que ustedes también lo denoten, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer nuestra santa voluntad, si decimos, no, que se haga la voluntad de nuestro Padre Dios, no lo que nosotros, a lo mejor razonamos, no, es que a mí me conviene, mira este negocio, ya me invitaron, me recomendaron, ¿verdad? Sí, y ahí le entra uno, ¿no? Y a dar, no, primero dile al Señor si está bien. Oye, y me voy a casar con esta mujer, me voy a casar con este fulano, tiene dinero, está güero, y me quiere mucho, y yo creo que sí me conviene, y no, pídele a Dios, y el Señor te está mandando un viejo panzón, chaparro, gritón, feo, bigotón, tragón y baquetón, para que tú lo mantengas. Pues eso es lo que te mandó el Señor, ¿qué quieres? Y así vas a ser feliz por la eternidad. Bueno, entonces pidámosle a Dios que nos diga si estamos bien o mal, y no, porque nosotros pensamos como los hombres, no pensamos como Dios. Eso se los digo como connotación, ¿eh? Eso aquí nada más es un consejo así al aire. Ay, ustedes chéquenle, pero aquí nos está diciendo por segunda vez. Dice, y cuando volvió encontró otra vez dormidos a los discípulos, ¿no? Porque sus ojos se les cerraban de sueño. Pues sí, porque la maldad del mundo, el demonio y la carne nos destruye, nos lleva al conflicto y a la debilidad que tenemos, pues nos aborda y nos destruye. Y nos alejamos del Señor. Sí, y aquí lo estamos viendo. Los dejó y fue a orar por tercera vez, 3 veces, que significa poder. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo?
y descansando. Seguimos dormidos. ¿Te duermes en tus laureles en el mundo? ¿Sigues descansando en el mundo? ¿Sí? Eso es lo que haces. ¿Sí? ¿Te la pasas bien a todo dar en el mundo? ¿Sí? Y llega el momento en que te viene tu último día. ¿Y qué hiciste para Dios? Nada. Y después llegas con nuestro Padre y dices, ¿a poco? Yo ni sabía que tenía que hacer algo. Pues sí, amigo, pues sí. Híjole, qué... Bueno, esto lo menciona estos evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, la oración del huerto. Juan no lo menciona, ¿se dan cuenta? Por eso estos Mateo, Marcos y Lucas le dicen son sinópticos, porque se parecen mucho. Hasta parece que dicen, se los copiaron. Se me hace que eran copias, ¿sí? Copiaron, ¿no? Sí, como los alumnos en la escuela, ¿no? Copiaron, ¿no? Acuérdense que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, ¿sí? Y pues nadie le creía a Marcos porque nunca fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y después lo escribió Mateo, y entonces a Mateo sí le creían. Entonces dicen, Mateo le copió a Marcos. ¿Cómo le va a copiar a Marcos si Mateo tenía todo el conocimiento amplio y preciso? Pues él había vivido con Jesucristo y Marcos no. Entonces después dijeron, entonces ¿por qué Marcos escribió primero? Bueno, no lo sabemos, eso yo no se los puedo decir. Entonces Marcos le copió a Mateo, pues si todavía Mateo no escribía, ¿cómo le va a copiar a Mateo? ¿Se dan cuenta de todo eso? Esto es importante que ustedes lo analicen, porque nos vamos así, miren, nos vamos como los elefantitos agarrados de la cola, ¿no? Ahí caminando uno tras otro. Y nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, así como... Y no aprendemos nada. Lo único que aprendemos es cuando nos mandaron a la primera comunión, al catecismo, es todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Ah, no, sí, pero del mundo nos aprendemos todo. Todo, dónde están los bares, dónde están los antros, dónde están las playas más... Zihuatanejo, Iztapa, luego, ¿no? Dan el consejo. Oye, ahorita Zihuatanejo, Iztapa, está bien bonito. Ah, no, sí, en eso sí aprendemos todo muy bien, ¿verdad? Sí, otros dicen, no, pues vámonos a un transatlántica. Híjole. Bueno, vamos a seguirle, ¿eh? Y después aquí nos menciona, ya viene que nuestro Señor Jesucristo lo arrestan. Y eso sí lo menciona también Juan. Eso sí, tanto Mateo, Marcos y Lucas y Juan lo mencionan de cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado. ¿Sí? Veanlo en el capítulo 18 de Juan, en donde nos menciona el arresto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir a otro lado del arroyo del Cedrón. Allí había un huerto, donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Pues lógico que Juan traía el Google Map, sabía perfectamente, le mandó a nuestro Señor Jesucristo su ubicación, ¿verdad? Real, y se la mandó por WhatsApp. Eso sería en la actualidad, ¿no? Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas, ¿no? Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Nada más con eso, con el soplo, ¿no? Que se caen, ¿no? Se tropezaron, ¿no? Jesús volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Y yo le repito, a Jesús. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen a estos otros que se vayan. Esto sucedió para que se cumplieran lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. ¿Sí? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, le cortó la oreja derecha a un llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no lo he de beber? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante la casa de Anás. ¡Ay, viene! Miren, esto es importante porque ustedes saben por qué van los jueves los católicos que dicen que tienen una costumbre de ir que vamos a la visita de las 7 casas. Iban con la suegra, con la cuñada, con la comadre, con el tío, con el hermano, con el sobrino, con el nieto y ya cumplieron la... No, no son esas visitas de las 7 casas.
Aquí dice muy claramente: los soldados con las tropas, comandantes y guardianes judíos, templos, arrastraron a Jesús. Primero lo llevan con Anás. ¿Quién era Anás? Era el suegro de Caifás. Ah, sí, porque la hija de Anás era la marida, la esposa de Caifás, ¿no? Entonces primero lo llevan con Anás, con el mero, ¿no? Aunque Caifás era el sumo sacerdote, lo llevan primero con Anás, que es el suegro, ¿no? De Caifás. Primero lo llevan con Anás, ¿sí? Porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año, ese Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo, ¿sí? Pues es que decían, imagínense, si le hacemos caso a Jesucristo y todo, al rato los romanos a nosotros no nos van a hacer caso. Y entonces va a hacer las negociaciones con Jesús. Y como vemos que Jesús no es buen negociante, entonces pues vamos a tener problemas políticos, sociales en nuestra nación por haber sido invadidos, ¿no? Al menos fueron invadidos sin matar tanta gente como ahorita, ¿no? Que están invadiendo Ucrania y sí están matando a miles y miles y miles de personas. En aquel entonces pues solamente los que se opusieron, ¿sí? Los mataron, pero eran como que dice conquistados. Ah, no, qué bonita palabra, ¿no? Sí, conquistado, ¿no? Sí, cuando conquistas a una muchacha, ¿no? La voy a conquistar, la vas a conquistar, la vas a invadir con tus creencias, con tus actitudes, con tus costumbres, con tus estupideces, con tus formas de actuar. Y ahí está la otra así, sí, todo lo que caiga está bien. Eso no es conquista, es una invasión al género femenino. Cuando un hombre hacia una mujer, pues es lo mismo aquí. Bueno, perdón, pero miren, a veces me emociono, ¿no? Y me sale. Sí, entonces lo llevan ante Anás. Y aquí nos menciona, esto fíjense cómo lo dice Pedro, que niega a Jesucristo, como lo hemos visto en los otros evangelios, pero también veamos cómo lo dice Juan en este evangelio, pero vamos a ver también cómo lo dicen arrestan a Jesús en los otros evangelios, para que lo tengan ustedes también, la diferencia. Dice, vamos a hablar con Lucas 22, versículo 47, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente, el que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Ese se acercó a besar a Jesús. Esto no lo dice Juan, del beso. Abrazos y besos, y no balazos. Eso no lo dice Juan. Lo dicen los otros evangelios, pero Juan no lo dice. Nada del beso, pues que... Bueno, aquí dice, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso traiciones al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús al ver lo que pasaba le preguntaron, Señor, ¿atacamos con espada? Ay, no, bien léperos, ¿no? Los discípulos, ¿no? ¿Qué? ¿Te hacemos el paro, Señor? Ay, sí, ¿no? Ajá, sí. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote. Eso sí lo dice Juan, que era Simón Pedro, cortándole la oreja. Aquí no nos dice el nombre, pero Juan sí nos dice que se llamaba Malco. ¿Sí? Jesús dijo, déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y se la sanó. ¿Cómo ven ahí? Otro milagrito, ¿no? Le cargaron otro milagrito a nuestro Señor, ¿no? Curando orejas. ¿Sí? Bueno. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Todos los días estaba con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron, pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad, pues sí, de noche, la hora del pecado, ¿no? Y cuando hay siempre pecado, borrachera, vicio, narcos, secuestros, violación, todo en la noche. Bueno, ya ahorita en México también en el día, ¿no? Y allá en Ucrania pues arrestan a las mujeres, las violan y las matan, ¿no? Los invasores del otro país, ¿no? Pues, qué desgracia, ¿eh? Bueno, arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, allí en medio del patio había hecho fuego y se sentaron alrededor. Y aquí nos menciona de que Pedro lo niega. Pero bueno, vamos a ver ahora lo de Marcos, cómo dice Marcos el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Es capítulo 14, versículo número 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañando de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley y de los ancianos. Fíjense, iba de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña.
Sí, ¿no? Les iba a dar una cosa como si fuese WhatsApp, ¿no? Como si fuese Twitter, ¿no? Como si fuese Facebook, ¿no? Ahí les va mi contraseña, ¿no? Así, ¿no? Diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Ay, no, no se les vaya a escapar. Así se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban ahí sacó una espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Tampoco nos dice que era Malco, ¿eh? Eso lo dice Juan nada más. Y Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con palos a arrestarme yo como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero eso sucede para que se cumplan las escrituras. Para que se cumplan las escrituras. Todo está escrito. Entonces, ¿por qué los judíos no entienden esto? Si está escrito en las... O sea, ya está profetizado por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Daniel, por los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Ageo, Abacú, Nahum, sí, Jonás, Miqueas, Zacarías y Malaquías, todos habían ya profetizado y todo se cumplió. Ah, no. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a creerle? No nos conviene. No les convino en ese entonces y no les conviene ahora tampoco, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, esto es importante que también ustedes lo analicen. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven que seguía cubierto solo con una sábana, a este lo agarraron, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Bueno, eso no nos lo menciona tampoco ni el Evangelio de Juan, ni el Evangelio de Lucas. Marcos sí no lo menciona. Lo vamos a dejar hasta ahí porque parece que dicen que era Natanael, ¿sí? Uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del palacio, de la casa del sumo sacerdote. Bueno, entonces estábamos hablando hace rato de que cuáles son las 7 casas, ¿no? Bueno, pues las 7 casas son que primero es ante Anás. Entonces Anás dice, ya lo agarraron, llévenselo a mi yerno, él sí les va a poner su castigo, ¿no? Lo llevan ante Caifás. Y ya Caifás lo interroga, le hace todo, ahorita lo podemos si quieren leer, si nos da tiempo, ¿sí? Y lo juzga. Y se lo lleva otra vez a Anás para decirle, ya está, mira, aquí lo tenemos y este va a ser su cargo. Entonces es Anás, Caifás y Anás. Y después, otra vez lo lleva a Caifás. Y después se lo llevan a Pilato, se lo llevan a Herodes y lo regresan a Pilato. Son los 7. Son las 7 casas. No es la casa de la suegra, ni de la comadre, ni del tío, ni de la cuñada, ni de la nuera, ni del nieto, ni de la nieta. A ver, vuelvo a reiterar y vuelvo a repetirles. Primero se lo llevan a la casa de Anás. Así lo dice en el Evangelio de Lucas. Y después ante Caifás. Lo regresa Caifás a Anás a su suegro para decirle, suegro, estoy quedando bien contigo, no, porque siempre hay que quedar bien con el suegro, porque pues a ver si nos comparte algo el suegro cuando se muera, ¿verdad? A ver si nos deja alguna herencia, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces pues había mucho respeto entre ellos, ¿no? Entonces, Anás, Caifás, Anás, otra vez a Caifás lo lleva a Pilato, Pilato lo manda a Herodes y Herodes lo manda otra vez de regreso a Pilato. Son las 7. Hay otra gente que inventa, no, sí, hay gente que dice, no, la primera casa es la Huerta de los Olivos y la otra casa es la resurrección, la sepultura de nuestro Señor. No invente. Estamos hablando de la visita de las 7 casas que supuestamente nosotros mexicanos decimos que es el jueves, pero no es el jueves, es la noche del viernes. Todo sucedió en viernes, en el 6º día. ¿Ya lo habían analizado esto? Y si no, pues analícenlo, estudien, no me crean. Ustedes pónganse a estudiar y yo nada más les estoy despertando la duda. Sí, pues es importante. Y miren, vamos a checar nada más lo de Mateo, sí, porque pues también es importante que veamos cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y que bueno, pues estamos en el capítulo número 26, versículo 47, que todavía Jesús estaba hablando cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, igual, ¿no? Armada con espadas, con palos, iba de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos de los judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndole a que yo bese es el arréstenlo, así que acercándose a Jesús le dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó, amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Entonces los otros se acercaron, echaron manos de Jesús y lo arrestaron. En eso uno de los que estaban con Jesús sacó una espada y le cortó la oreja
al criado del sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta cómo aquí no dice quién fue? Pero Juan sí lo dice, que era Simón Pedro. Aquí tampoco dice cómo se llamaba el soldado, Malco, ¿eh? Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también la espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi padre y él me mandaría ahora mismo 12 ejércitos de ángeles? Pues con uno, ¿para qué quería 12? Eran demasiados. Está peor que las bombas atómicas, las bombas nucleares. Con un ángel que le hubiera mandado a nuestro Padre Dios, nos poncha el pañal a todo el planeta Tierra. Pero aquí dijo 12. ¿Por qué? Porque el 12, ¿qué significa? Las 12, como son las 12 tribus de Israel, como son los 12 discípulos, ¿sí? Y que significa la asamblea, ¿sí? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dice que debe de suceder así? ¿Se dan cuenta? Se tienen que cumplir las escrituras. Entonces, no podía nuestro Señor demoler las profecías, no podía aumentarlas ni quitarlas, tenía que cumplirse al pie del... Me pregunto, ¿por qué los judíos en la actualidad no creen? Si ustedes le estudian, se van a dar cuenta que todo se cumplió. Ah, no, sí, pero qué suave está nada más estar en el internet, en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter, en el Face, ¿verdad? Sí, ¿no? Y que ya estoy baile y hace aquí chistecitos en el TikTok, y ay, sí, ya me siento muy popular, y ya tengo 5,000 vistas, 140,000 millones de vistas, ¿no? Ajá. Shh. Ay, no, pierdan el tiempo. Cuando estén viejos, ahí se van a estar rascando las pezuñas, ¿verdad? De miedo porque ya te vas a morir, no hiciste nada para nuestro Padre Dios. Te está dando tiempo. Acuérdate que si seguimos vivos es porque el Señor quiere que hagas algo. Te está dando la oportunidad, ¿eh? Ese es un consejo que yo te doy, porque así viene aquí en la Sagrada Escritura. Bueno, sí, bueno. Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? ¿Se dan cuenta cómo dice lo mismo en los evangelios? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo lo que esto sucede es para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. Ahí lo está diciendo Jesucristo y todo se cumplió. O sea, el menso, si quiere seguir siendo menso, va a seguir siendo menso. Ahí esté enfrente del muro de las lamentaciones, va a seguir siendo menso. Ah, no, porque nada más le hacen caso a sus rabinos. Lo que diga el rabino es lo que tengo que hacer caso. No, tienes que hacerle caso a Dios, a nuestro Padre Dios, ¿no? Y ahí están los profetas. ¿Y qué hiciste con los profetas, pueblo? ¿No los matabas? ¿No los perseguías? ¿No los metías al pozo ahí con lodo? ¿Sí? ¿No los echabas ahí a los leones? ¿Sí? Bueno, yo no me les platico eso porque ya me estoy como enojando. No me estoy enojando, pero sí se pasan, ¿eh? Porque la verdad es que es increíble, ¿no? Es como si tú dices 2 por 2 son 4, no, 2 por 2 son 5. Es que así dijo el rabino. Oye, no, entiende, 2 por 2 son 4. ¿Sí? No, son 5. Necio. ¿Qué hemos hablado en los proverbios? Necios. Ay, Gudelios, de ver. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Y bueno, pues aquí ya nos menciona que Mateo menciona que Jesús ante la Junta Suprema. Dice: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás. Aquí nos dice primero Mateo que a la casa de Caifás, y en los otros evangelios dice primero a la casa de Anás. Bueno, ya les dije cuáles son la visita de las 7 casas, por si hoy lo quieren llevar a hacer, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues lo llevan después con Pilato, ¿sí? Esto está en el versículo número 27. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. ¿Sí? Ya había amanecido. Claro, ya es viernes. Pero primero fue la noche del viernes. Sigue siendo viernes. ¿Sí? Judas, el que lo había traicionado a Jesús, a ver lo que que lo habían condenado, tuvo remordimientos. Ahí está, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata de los jefes de los sacerdotes y los ancianos, diciéndoles: he pecado, entregado a muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Esa es onda tuya, menso, atarantado, idiota. Eso no lo decimos nosotros mismos, ¿eh? Entonces,
Bueno, y nos quedamos que entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Así dice Mateo, fue y se ahorcó. Que se ha ahorcado, así creyó Mateo. Pero ya después la investigación que hace Lucas nos dice en Hechos de los Apóstoles que fue un accidente o incidente, se rompió la rama en donde puso la soga. Ni eso pudo hacer bien Judas, ni suicidarse. No, lo que pasa es que nuestro Padre Dios no lo permitió, porque lo perdonó. Oigan, si se arrepintió y tuvo remordimientos, aquí lo dice, arrojó dice, entregado a muerte a un hombre inocente, pero ellos le contaron, a nosotros nos vale gorro, es onda tuya. Pues bueno, pidió perdón y ya. ¿Cómo nos salvamos? ¿Pidiendo perdón o no? Pues sí. Entonces no juzguemos al pobre Judas Iscariote y que miren qué fortuna, ¿no? Es el único que no está elevado a los altares como santito, ¿no? Sí, porque imagínense, San Judas Iscariote, ¿qué le pedirían a San Judas Iscariote? No, sí, porque, por ejemplo, a San Antonio, de cabeza le piden encontrar novio a las muchachas, ¿no? Sí. A San Judas Tadeo le piden pues que les vaya bien y que obtengan dinero, ¿no? ¿Qué le pedirían a Judas Iscariote? ¿Qué le pedirían? Judas Iscariote, que no me traicione mi vieja, que no me traicione mi marido, ¿sí? Ay, Santa Rita, que no le vaya a caer una muchachita, sí, no, a mi marido, ¿no? O sea, ¿le pedirían eso a Judas Iscariote si estuvieran en los altares? Pues no sé, yo no sé. Bueno, pero qué bueno que no estén en los altares. Pero aquí está muy claro de que Judas se arrepintió, ¿eh? Si ustedes lo quieren ver de otra manera, está bien, ¿eh? Es su opinión, ¿no? Pero yo aquí, eso es lo que yo entiendo. Por eso les invito a esto, a que escuchen mi explicación. Aquí nos dice también que en el número 7, versículo 7 del 27 de Mateo, dice, así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el campo del alfarero para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. ¿Sí? Ese dinero lo usaron para eso. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio en que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero tal como me lo ordenó el Señor. Entonces, ¿está escrito o no está escrito en los profetas? Por favor, por Dios, ya. Hermanos judíos, ya. Entiéndanlo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ay, no, qué bárbaro, no, en serio, no. Ellos están esperando otro rey David, otro rey Salomón, ¿sí? No inventen. No es así. Pero bueno, ahí se los dejo para que se lo platiquen si conocen a un judío, porque yo creo que esto no lo va a escuchar nunca un judío, ¿eh? Qué bueno. Sí, no, porque me va a odiar. Así como dice la película, no me digas quién es porque lo voy a odiar. Bueno, dice aquí Jesús en el versículo 11-27 de Mateo. Jesús fue llevado ante el gobernador y le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Pilato le dice, ¿no? ¿Eres tú rey de los judíos? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Y mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús les respondía, ¿sí? Nada les decía. Por eso Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que están diciendo en contra de ti? Ahí está, ¿no? No estás oyendo todo lo que dicen en contra de ti. Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Dijo, ¿y ahora este qué? Y dice el gobernador, se acostumbra a dejar libre un preso que la gente lo escoja. Había entonces un preso llamado Jesús Barrabás. Fíjense qué casualidad, se llamaba igual que Jesús nada más tenía un nombre. No, lo que pasa es que Barrabás es un apodo. Sí, no, pues hay gente que le dicen, oye, ¿qué onda, Matute? Y se llama Raúl, y no se llama Matute, ¿no? Y pues sí, ¿no? Pues ahí el Barrabás le decían Jesús. Fíjense, estaban dos. ¿A quién escogen? ¿A Jesús de Nazaret? ¿Sí? Acusado de sedición, o acusado de que se dice rey de los judíos, o a Barrabás, el asesino, ¿sí? Acusado de sedición, ¿no? Y toda la gente dijo, Jesús, ¿cuál Jesús? Pues Jesús, pues sí, al Barrabás o el de Nazaret. Ah, caray, pues no es lo mismo, no es el mismo el PRI, el PAN y el PRD y Morena. No, son diferentes. ¿Quién es el que me está dando para manutención ahorita que estoy de la cuarta edad, viejito? Pues nosotros. Ah, pues por ustedes voto. Ah, sí, porque compran el voto. Bueno, pues aquí también compraron a la gente, ¿sí? Y escogieron a Barrabás, ¿no?
Bueno, eso ustedes ya lo han visto y lo han denotado, ¿no? Pero lo estamos viendo en Mateo. Miren, vamos a checarlo tantito en Marcos, ¿sí? ¿Cómo lo dice? Ante Pilato, ¿no? Es importante esto. En el capítulo número 15 de Marcos, dice: al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no respondes nada? Mira, de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Pero Jesús no le contestó. Se quedó muy extrañado Pilato, ¿no? Y lo mismo dice que será la fiesta y que Pilato dice: pues siempre les dejo libre un preso, ¿no? Para que se sientan ellos de que colaboro con sus ideas, con sus costumbres, con sus tradiciones, ¿no? No me caen gordos, pero los detesto. No los quiero matar, pero por mí fuera los quemaba a todos, ¿no? Así, bueno. Entonces, pues vuelvo aquí a mencionarles lo que mencionaba Mateo. Vamos a ver lo que dice Lucas con respecto a que está delante de Pilato. Es importante checar esos puntos para que lo tengan ustedes como la diferencia de uno y otro, ¿no? Todos se levantaron, en el capítulo 23, versículo 1, todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo, diciendo: ¿hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación? Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey. Sí, pues Jesús es el rey. Ahí sí no dijo mentiras. ¿Que es el Mesías? Sí. Pero que no pagáramos impuestos, no, eso sí es una exageración, ¿no? Eso era para envolver a Pilato, ¿no? Y que dijera, no, pues Pilato le preguntó: ¿eres rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna falta en este hombre. Pero ellos insistieron con más fuerza: con sus enseñanzas se está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea, y cuando le dijeron que sí, lo envió a Herodes, que era gobernador de Galilea, y que también se encontraba en aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verle para que le hiciera algún milagrito. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Pues no, pues imagínense, el papá de Herodes, lo había querido mandar matar cuando él estaba recién nacido, pero no era por rencor, no, sino porque ya sabía cómo eran todos los Herodes. No, sí, porque pues los hijos de los hijos de los hijos, todos eran Herodes. Acuérdense que Herodes el Grande tuvo varios hijos, 7 hijos tuvo, ¿no? Y esos tuvieron otros hijos, ¿no? Y todos eran Herodes, ¿no? Pues era la estirpe, ¿no? De los herodianos, ¿no? También estaban ahí los jefes de los sacerdotes o los maestros de ley que lo acusaban con gran insistencia, ¿no? Y lo seguían acusando. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Fíjense nada más, se hicieron amigos después de este suceso. ¿Cómo ven? Bueno, algo ganaron estos desgraciados, ¿no? Se hicieron amigos Pilato y Herodes, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Bueno, entonces aquí esto no lo menciona solamente Lucas, no nos lo menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, que Herodes haya estado entrevistado con Jesucristo, no lo mencionan. Entonces de ahí viene la visita de las 7 cantones, ¿no? Las 7 casas. Entonces dijimos Anás, Caifás, 2 veces con Anás, 2 veces con Caifás, Pilato, Herodes y Pilato. O sea, nada más le faltó una segunda vez con Herodes, pero no, ya, era mucho, ¿no? 8. No, porque el número 7 significa plenitud. El número 7, por eso son 7. 7 visitas. Entonces, si hoy vas a hacer esa visita de las 7 casas, pues las estás haciendo en la noche, ¿sí? Del viernes. Hasta aquí se los voy a dejar esta parte, ¿sí? Si quieren, después les sigo platicando con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que los invito a que próximamente
lo puedan ustedes escuchar. Que Dios los bendiga.